Precisamente para hablar sobre este juicio que está previsto arranque durante esta jornada, tenemos información con Alejandra Fernández. Alejandra, ¿qué dice al respecto el abogado penalista Cristian Sánchez? La escuchamos. En septiembre de 2022, Sebastián Marcet ingresó al país y durante su estadía en Bolivia, él se hizo llamar Luis Amorim Santos, es decir, un nombre falso. Hoy se instala el juicio oral por falsificación de identidad y sobre este caso vamos a hablar con el abogado penalista Cristian Sánchez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué debería pasar con este caso? Lo que debería ocurrir, a pesar del tiempo, es que efectivamente haya una pena efectiva de cárcel en contra de las personas acusadas. El CEGIP en esa instancia ha sido penetrado, ha sido sujeto de corrupción. Está claro el escenario en el sentido de que muchos funcionarios del CEGIP se han coludido con el crimen organizado para facilitar documentación no solamente a este clan, sino seguramente a otras personas, porque sabemos que ha sido recurrente esta clase de ilícitos en el CEGIP. Ahora, lo llamativo del asunto es que hayan pasado 2 años y aún no se tenga, insisto, una pena efectiva de cárcel. Ojalá que en estos días se pueda dar y de esa manera se dé una señal a la población en el sentido de que las instituciones ya no están tan expuestas a la corrupción, existe cierta probidad de las instituciones públicas, del mismo modo de las autoridades, insisto, y sobre esa línea de razonamiento neutralizar otras posibilidades de acceso del crimen organizado a documentos oficiales del Estado boliviano. Ahora, ¿qué pasa con los grandes casos? Hablamos del lavado de dinero, la relación de Marcet con el narcotráfico. ¿Cómo ve que ha estado avanzando la investigación? Lo que sucede es que cuando el clan de Marcet sale de Bolivia, porque efectivamente es descubierto a través de información proveniente de otros países, todo ese espacio de poder ha quedado medianamente huérfano. Y desde esas fechas hasta ahora tenemos una pugna por el poder, por la influencia, por la capacidad de corrupción que tiene la organización criminal en Bolivia. Y emergente de esa pugna por el poder, por el territorio, por la influencia, por las rutas vinculadas al narcotráfico, es que tenemos precisamente estas muertes, no solamente de estas semanas, sino de otras semanas. Muertes muy violentas, muertes relacionadas con vendetas de narcotráfico, muertes que no han sido correctamente investigadas porque no se tiene precisión sobre los responsables, sobre las circunstancias de los hechos, sobre los autores intelectuales, es decir, están en la impunidad. Entonces, tenemos ya desde una perspectiva un poco más elevada que el crimen organizado no solamente ha tomado las instituciones del país, claro ejemplo el CEGIP, sino también ha tomado las calles del país y nos tiene a todos en una situación de zozobra. En medio de esta situación, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿se logrará capturar a Sebastián Marcet? Materialmente en Bolivia es muy difícil que ocurra eso. Marcet está a buen recaudo, entiendo, en Europa Oriental o tal vez en Dubái. Es una persona muy escurridiza que todavía tiene gran capacidad logística y financiera. No es atractivo para él estar en Bolivia porque hay una persecución fuerte en el país. Una persecución tanto del crimen organizado que ha tomado su lugar, también por la fuerza pública. Marcet del mismo modo tiene cuentas pendientes con la justicia paraguaya, uruguaya y americana incluso, ¿no? Entonces no es atractivo para él. Pero sí, haciendo referencia a ese punto, es una vergüenza para el país que, habiendo sido precisado el dato, la información por parte de las autoridades paraguayas en su momento sobre la ubicación incluso de Marcet, sobre cómo vivía y cuál era el contexto físico en Santa Cruz, esa información no haya sido correctamente aprovechada y eventualmente se haya dado a la fuga. Haya dado a la fuga incluso amenazando al ministro de gobierno y ofreciendo vendetta contra él y los policías, ¿no? Entonces ese ha sido un punto de inflexión de vergüenza y de sobre las instituciones de persecución policial en Bolivia. Muchísimas gracias. Conversábamos con el abogado penalista Cristian Sánchez sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Muchísimas gracias, Alejandra. Estaremos atentos a este tema porque se tiene previsto que hoy arranque este juicio contra exfuncionarios del CEGIP precisamente por el caso de Sebastián Marcet. Continuamos con más.